chicos, hoy vamos a ver las figuras retóricas, como ya se los había dicho la semana pasada. Vamos a ir trabajando con el mismo poemario, los mismos poemas que ya leímos la semana pasada, los vamos a usar para esta entrega. Este, este tema, el de las figuras retóricas, es un tema muy extenso, pero vamos a intentar de verlo de la manera más rápida posible en lo que cabe, ¿no? En las posibilidades. Primero, ¿qué es una figura retórica? Son recursos para embellecer un texto, darle un toque dinámico, jugar con los significados, aumentar la musicalidad, darle agilidad al texto. Y aunque los relacionamos mucho más con los poemas, también son usados en la escritura en prosa, en novelas, en cuentos. También los podemos encontrar, de hecho, los que lean usualmente, eh, o sea, que libros, novelas o lo que sea, van a encontrar varios de estos que vamos a ver. Ay, mira, este es un anáfora. Ah, mira, este es un tal, ¿no? Este es una onomatopeya. Oh, mira, este es una prosopopeya. Algo muy importante aquí es que cuántos son, depende mucho del autor que estés leyendo. Hay algunos autores que, que engloban básicamente todas las figuras o todo lo que alguna vez fue considerado una figura retórica, que lo agregan en figuras retóricas. Hay otros que lo separan, que dicen, antes esta era considerada una figura retórica, pero ahora no, ahora es un vicio del lenguaje, así que se quita de figuras retóricas. Sin embargo, si le preguntas o si lees a un autor que lleve las, que es, ¿cómo le diré? Que sea no tanto la vieja escuela, sino que lleve las reglas de la retórica y las reglas de la escritura siempre al máximo, va a incluir todas las figuras retóricas y todas las habidas y por haber, y las va a subdividir increíblemente en subtipos, en, o sea, en tipos, subtipos, variantes, subvariantes. O sea, va a haber un montón de estos, ¿no? Y va a haber otros que son un poquito más liberales, que toman solo las figuras retóricas básicas o más conocidas y lo van separando los otros como los vicios del lenguaje, la, las formas de retórica, que también algunos ya no las consideran como una figura en sí. Las bases de retórica son o tal vez ustedes las recuerden un poquito como las formas de argumentar o las falacias. También en un momento fueron consideradas figuras retóricas. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho y que se usa bastante en los programas de televisión o en las series, que se llama el Inchen Abisme, que muchos ya no lo consideran una figura retórica, sino lo consideran una figura cinematográfica, porque, como les dije, se usa mucho en lo que son recopilaciones, en lo que son series recopilatorias o capítulos de series que son recopilatorias para contar subhistorias. Pero esto nace o directamente lo que viene siendo una figura retórica. El Ichenabisme se trata de que en una historia tú cuentas otra historia que no tiene nada que ver con la primera historia. Es simplemente eso, ¿no? Y ya no es tan usada en lo que son los libros o en los poemas, pero sí se usa mucho en el cine, por eso muchos ya la separan. Así que depende mucho del autor que ustedes estén leyendo, es el número de figuras retóricas que va a manejar o los tipos o subtipos que va a manejar. Yo en este caso los acomoda así porque considero que es la forma más general. O sea, recuerden que esta es una clase optativa mixta en la que hay alumnos que todavía no están en carrera de literatura. Así que vamos a manejar esta forma que es la más sencilla. Ya luego los que estén en literatura, que creo que es como por cuarto o quinto, que estén viendo un poquito la literatura española, van a verla mucho más a fondo, van a reacomodarla y reestructurar estas, o sea, las tres, esas mismas tres que son la fonética, la morfosintáctica y semántica, esas se van a mantener, pero van a ver que van a ver subtipos diferentes y van a ver modos diferentes de acomodarla. Sin embargo, como son más complicados, de aquí no lo vamos a ver y vamos a manejarla así, ¿no?
que es una manera muy general de verlas, por lo mismo que tenemos alumnos pues mixtos, ¿no? Entonces, cuáles son las que vamos a manejar? Que es la fonética o de repetición, la morfosintáctica o de construcción, que aquí es la que yo la dividí en por adición, por omisión, por repetición o por cambio de orden, ¿no? Y también está la semántica o la de dicción, y vamos a ver aquí los tropos que tal vez son de los más importantes ya al ser los más explotados, por decirlo así. Muy bien, como vamos a empezar por el orden que está ahí puesto, vamos a empezar por las fonéticas o repetición, que consiste en el uso de elementos fonéticos, sea cual sea, sean palabras, sílabas, fonemas o incluso pequeñas frases, y se repiten o omiten o cambian de orden. Es importante resaltar que eso es solo por fonética, ¿eh? No por significado. Esto, pues de hecho, pues la misma, la misma, la misma agrupación esta se llama fonéticas, ¿no? Así que palabras que sean como por ejemplo mucha y lucha, que terminan en el sonido ucha, entran aquí, aunque no tengan nada que ver. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo, incluso vamos a ver cómo se llama esta figura retórica de usar mucha lucha junta, ¿no? Porque es una figura retórica existente. Bueno, antes que nada, ya tal vez ya está notando que tengo la voz un poco ronca. Este es el quinto video que grabo el día de hoy. Así que pues tengo la garganta un poco cansada, así que no esperen una declamación muy fluida de mi parte. Entonces empecemos, ¿no? La primera es la aliteración, que es la repetición de fonemas. Recordemos que el fonema es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo de una palabra. ¿Y qué es lo mínimo? Pues una letra. En el ejemplo este vamos a usar el fonema de la S, de la S. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaban. Si lo leemos en voz alta, es en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaban. Ahí lo podemos identificar un poquito más la aliteración. Si lo leemos mentalmente, tal vez no encontremos esta porque nuestro cerebro, más que sonidos, usa lo que es significado significante y va creando una construcción de imágenes más que sonidos en la mayoría de las personas. Hay algunos que son más fonéticos y sí su cerebro crea directamente los sonidos, pero algunos no. Así que en los poemas sí están hechos para leerse en voz alta, para declamarse, porque tienen musicalidad. Y sobre todo para identificar claramente una literación, aquí se habría que leer el poema en voz alta o el texto en voz alta en general, ¿no? En el silencio solo escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. La siguiente debe ser la anadiplosis, perdón, que es emplear la misma palabra al final y al comienzo de un verso. Bueno, pero al final de un verso y al siguiente del otro. Y aquí pues la segunda notación, que puede estar separado por un artículo. ¿Cuáles son los artículos? La, perdón, la, los, el, una, todos los artículos, esos no cuentan. O sea, si hay un artículo en la segunda palabra, igual este no rompe la anadiplosis, ¿eh? Sigue contando como anadiplosis. Leamos el ejemplo, que es espera. No tengas miedo y avísale que he llegado. Entonces aquí al final del primer verso tenemos la palabra avísale y al principio del segundo verso tenemos otra vez la palabra avísale. Hay muchos figuras retóricas, figuras literarias que usan esto de comenzar algo en un texto y continuar en el siguiente o repetirlo. Aquí vamos a ver algunas. Una que no puse en ¿cómo se llama? En estas diapositivas, se llama encabalgamiento, que es iniciar una palabra o frase en el primer verso
y en el segundo verso terminar la palabra o terminar la frase, ¿no? Esto lo menciono para los que quieran agregar el encadenamiento a su tarea. Que al final vamos a ver un poquito la tarea y las modificaciones que le hice a la tarea para pues, adaptarla a este poco tiempo que tenemos en esta semana, ¿no? El siguiente es uno muy fácil, que es la anáfora, que es la repetición de una palabra al comienzo de varios versos, ¿no? Si vemos aquí, nuestro ejemplo siempre comienza con que. Qué buen torero, qué buen serrano, qué blando, qué duro, ¿no? Siempre empieza con la palabra que. Aquí pueden ser cualquier palabra, ¿eh? No, puede ser que, o sea, siempre y cuando sea la misma palabra que se repite, ¿no? Buen día, señor sol. Buen día, señora del pan. Buen día, niño raro del barrio. Buen día, gatos. Como eso sí es una anáfora. ¿Por qué? Porque todos mis versos empiezan con buen. El siguiente es uno muy fácil, que es la onomatopeya. Me estoy dando cuenta que estoy como que tardando mucho en cada uno, así que voy a apurar un poquito más. Ya, perdón por explayarme tanto, ya voy a ir más al punto de qué es y ejemplo. Onomatopeya, imitación de los sonidos reales o ruidos. Aquí pues va a ver los ejemplos, ¿no? Pum, miau, cucú, crow, crow, que es simplemente los sonidos, el ponerlos, el cómo hace una carne asada al ponerse al fuego, tss, no, así, eso es una onomatopeya. Y aquí pues hay un pequeño ejemplo de un verso que es gime, ruge mar bravío, oku, que se supone que es el sonido de las olas, ¿no? El oku, ahí chocando contra el barco. El siguiente, la paronosomasia, que es semejanza fonética de palabras y sonidos semejantes pero significados diferentes. Que si se acuerdan, está el principio, le dije, el de mucha lucha, que ahorita vamos a ver. Que eso viene siendo uno de estos, es una parasomasia. ¿Por qué? Porque sí el mismo sonido, pero son palabras semejantes fonéticamente, pero tienen significados totalmente diferentes. Aquí en los ejemplos vamos a ver quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Tanto parte y reparte son palabras que son muy parecidas fonéticamente, pero no significan lo mismo. En el siguiente ejemplo tenemos la verdad padece, pero no perece. la, la palindromia o ¿cómo se llama? Los palíndromos, también como se conocen, son la lectura idéntica de una frase de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Estos, junto con los anagramas, bueno, junto con varios, ¿no? No les voy a pedir que los busquen porque no están hechos para encontrarlos a simple vista. Por ejemplo, un palíndromo tienes que leerlo de izquierda a derecha para identificar que es un palíndromo. Obviamente no les voy a decir, lean los textos de izquierda a derecha para ver si hay un palíndromo. No les voy a decir eso. Entonces, perdón, entonces los palíndromos y junto con los, por ejemplo, los anagramas y todos esos que están hechos para no ser encontrados, no les voy a pedir que los busquen. Los que no saben qué es un anagrama es cuando alguien toma una palabra o una frase y con las mismas letras que conforman esa frase crea otra, ¿no? Que obviamente está hecho para no ser encontrado tampoco o para ser difícil de encontrar. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Ahora sí, centrarnos en los palíndromos, que es el clásico de toda la vida, el de Anita Lava Latina, ¿no? Que si lo leen de izquierda a derecha van a decir que también dice Anita Lava Latina. Todos estos son palíndromos que pues los que los quieran leer y verificar que si son palíndromos, pues tienen toda libertad de pausar el video y leerlos de izquierda a derecha. El siguiente está muy fácil porque es la exclamación, que simplemente es exaltarlo por medio de exclamaciones continuas y recurrentes, ¿no? Aquí tenemos, quiero aclarar que estoy grabando este video de noche, así que no voy a hablar muy fuerte. Que en un beso pudiera en esa piedra tranquila que espero del siglo, es una boca, besa, absorbe. Obviamente pues esto sí debe decir con fuerza y con exclamación.
pero pues tanto por mi garganta como por la hora que la estoy grabando no lo voy a hacer, ¿no? Aquí cualquier cosa que encuentren con exclamaciones recurrentes pueden inmediatamente poner una exclamación, o si ven que hay exclamaciones que están fuera de lugar, o sea que el contexto dice, oye, esta exclamación aquí como que se ve sospechosa, posiblemente sea una figura retórica exclamación. O sea, si ven que está un diálogo y hay una exclamación así porque sí, eso también cuenta con una exclamación, aunque no esté seguida de otras, ¿eh? Con que sea una que esté en fuera de lugar, eso ya cuenta como una exclamación. Ay, este me encanta, la verdad, es uno de mis favoritos, que es el clímax, que es la enumeración de palabras, usualmente en un orden lógico, usualmente, ¿no? Por su orden cronológico de importancia o emplear algunas otras características. Aquí, ¿por qué pongo lo usualmente? Eh, Vuelvo a lo que depende del autor. Hay autores más conservadores que ellos sí dicen, tiene que ser por orden cronológico o un orden de importancia lógico, mientras que otros, que son ya los más modernos, dicen que simplemente ah, que por poner las palabras que tengan una mínima relevancia, aunque no tengan un orden, ya sigue siendo un clímax, ¿no? E incluso algunos hacen subtipos de clímax, pero pues eso no lo vamos a entrar tanto. Ahorita no estamos en análisis literario profundo, ni vamos a hacer un análisis del poema en las figuras retóricas. Así que nada más les de como dato, ¿no? De a lo mejor cuando estén haciendo la tarea encuentran del clímax o de varias de esas figuras definiciones parecidas, pero que no son igual ni a la mía, ni igual a la que leen una página y luego leen un libro y difieren a lo que yo les dije y difiero lo que hice la página, luego entran a un artículo en la UNAM y hizo otra cosa diferente, o sea, pero todas van a ir como que a lo mismo, pero con pequeñas diferencias, ¿no? Entonces volvamos, el clima es la enumeración de palabras en un orden cronológico. Vamos a ver los ejemplos. El primo me encanta eso. Por un clavo se pierde una herradura. Por una herradura se pierde un caballo. Por un caballo, un caballero. Por un caballero, un pendón. Por un pendón, una hueste. Y por una hueste, una batalla. Por una batalla, un reino. Si ven, tenemos la enumeración de palabras. Primero tenemos la palabra clavo y clavo nos lleva a herradura. Herradura nos lleva a caballo. Caballo nos lleva a caballero. Caballero nos lleva a pendón. Pendón nos lleva a hueste. Hueste nos lleva a batalla. Batalla nos lleva a reino. Siguiente ejemplo es, si no lo que quiero, me frustro. Si me frustro, me deprimo. Si me deprimo, no como. Y si no como, pues me muero, ¿no? Pues esto me encanta a mí en lo personal. Ah, caray. Bueno, no, esta ya la vimos. Bueno, creo que se repitió esta diapositiva, pero la anáfora ya la vimos. Siguiente, la interrogación. Consiste en hacer una pregunta que no se espera respuesta o que ya se conoce. La famosa pregunta retórica, ¿no? Que aquí también se puede llamar tanto pregunta retórica como interrogación. Esta fue muy usada por Edgar Allan Poe en su poema El Cuervo. Aquí les doy como que una pista para su tarea. ¿Cómo identificar una interrogación? Cuando el poeta, un personaje de la poesía o del libro, hace una pregunta de la que ya tenga respuesta o de la que simplemente no espere respuesta, ya sea porque esté solo o ya sea porque la respuesta es conocida de antemano o que la verdad se le fue revelada minutos antes, ¿no? Entonces ya con esto voy a saber qué es una pregunta retórica o una interrogante. Como les digo, esta, como dato curioso, se encuentra en El Cuerpo de Edgar Allan Poe, que también está en su tarea, ¿no? O bueno, que pueden usarla para su tarea. Creo que esas son todas las que puse en la primera parte. Sí, son todas las que puse en la primera parte de las fonéticas. Hay muchas más. De hecho, al final les puse
Les voy a dejar una página y un PDF para que puedan ir y buscar, que ahí vienen muchas más. Bueno, ahorita que lleguemos a eso, ahorita que llegue al PDF, pues les explico un poquito más, ¿no? Ahorita centremos en lo que es la morfosintáctica, que vamos a ver la primera parte, que son las de adición. Y vamos a ver uno que algunos conocen muy bien. Incluso pues aquí en la televisión mexicana se usa mucho, que es el pleonasmo, que es la repetición innecesaria, como el súbete para arriba, bájate para abajo, salte para afuera, que estos pleonasmos también caben en lo que les expliqué al principio de que estos son un vicio de lenguaje. Y hay algunos autores que al ser un vicio de lenguaje los excluyen de las figuras retóricas. Pero hay otros que sí los agregan. En mi caso yo sí los agrego todos porque pienso que todo puede ser usado al momento de la escritura, ¿no? El siguiente, el epíteto, es un adjetivo innecesario o aparentemente innecesario. Aquí tenemos unos ejemplos como el calor del fuego, los verdes campos, la blanca nieve. Para los que no se acuerdan que es un adjetivo, es algo que califica algo o resalta alguna característica. En este caso, el epíteto estamos resaltando algo que es aparentemente obvio. La blanca nieve. La nieve pues ya es blanca, ¿no? Usualmente tiene que ser blanca. Entonces, pues la blanca nieve pues es un epíteto porque ya estás agarrando el adjetivo blanca, algo que pues se supone que ya es blanco, ¿no? Los verdes campos, el calor del fuego, se supone que el fuego ya es caluroso, se supone que los campos son verdes, y agrego el se supone, ¿no? Porque obviamente pues va a haber partes en las que dice, no, la nieve teñida de rojo, o los campos eh, grises, infértiles, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando del epíteto de es algo que se supone o estamos manejando en que ya es de ese color o ya tiene esa característica, ¿no? El siguiente, la sinominia. La sinominia, perdón, que es la acumulación de sinónimos para, para sobreresaltar algo. Estos son, bueno, tal vez a usted ya no les tocó, pero creo que me tocó todavía cuando había una productora, no sé, salía en la tele, vaya, de aquí en México, que se llama Adela Micha, que usaba mucho la sinominia, que repetía mucho pues, sinónimos de algo, ¿no? Es trágico, penoso, perjudicial, terrible, malo, ¿no? Y así se soltaba. Que, o sea, la sinominia es repetir sinónimos de algo uno tras de otro. Aquí podemos ver el ejemplo de era altivo, grandioso, maravilloso, grande, monumental, algo inusitado, elevado y sobresaliente, ¿no? Que espero que eso sea su evaluación docente, nada más pues lo digo, ¿no? Por si alguien quiere poner su evaluación docente cuando le toque hablar sobre mí. Hay más, pero aquí pues obviamente quiero que sea un resumen y de por sí ya llevo 23 minutos y no vamos ni a la mitad. Sigo. La morfosintáctica por omisión. El ascindetón, esta es súper fácil, es quitar las conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? La I, el O, el U, el ni en unos casos. Entonces aquí cuando es bella, amable, sofisticada. Aquí en la última teoría que es bella, amable y sofisticada, pero aquí le estamos quitando esa I, entonces eso hace un ascindetón, ¿no? ¿Para qué se usa? Usualmente se usan para dar un poquito más de versatilidad o que el número de sílabas coincida en el ritmo o en la métrica, dependiendo cuál sea el caso. El siguiente es la elipsis, que también es muy usada. Yo puedo apostar que ustedes la usan mucho en su hablar diario, que se salta información o palabras sin que esta perjudique el mensaje, o sea, algo que ya se puede sobreentender. Ejemplo, mi perro grande tiene 3 años y mi gato 2. ¿Qué? Pues 2 años, ¿no? Entonces, el omitir esta información no afecta al mensaje, pero sí reduce el número de palabras. Estoy omitiendo la palabra mi gato tiene 2 años. Pero como ya se entiende que estamos hablando de los años, yo la puedo omitir, hago una elipsis.
vamos a ir a las de repetición. Bueno, los que quieran centrarse más en todas estas, como les digo, les voy a subir un material donde ya ven bastantes más, ¿no? El polisindetón, ¿no? Es la repetición de una conjunción de manera desmesurada, que es lo contrario al que vimos ahorita, que es al asindetón, que era el quitarlas. El polisindetón es agregarlas. En este caso, pues también tenemos aquí un ejemplo que es con la I, que es tu cara me recuerda una tarde y a la luna y al sol saludando elevado y a las conchas del mar y todo lo hermoso y todo lo hiriente. Si ven en esto usamos desmesuradamente la I, la conjunción I. Este es uno de los que otra vez se usa el final del verso y comienzo del otro, pero este tiene unas pequeñas diferencias a lo que es la anáfora, ¿no? La anáfora, perdón. La concatenación es una repetición de palabras en serie, en escritos en verso, se coloca al final y posteriormente al inicio del siguiente. La señorita me encanta su voz y su voz me atrae a su boca y su boca me lleva a su nariz y su nariz a los ojos de su alma. Si vemos aquí en el primero termina con voz y el segundo empieza con voz. El segundo acaba con boca y el tercero empieza con boca. El tercero acaba con nariz y el cuarto empieza con nariz. Otra vez recuerden que se pueden omitir ya sean algunas conjunciones o artículos al principio. Este sí lo puse intencionalmente en ambos. ¿Por qué? Porque la interrogación o las figuras, pero en la repetición o las morfosintácticas de repetición se suele poner esto en ambas. Yo en lo personal no la pondría aquí, yo la pondría en las primeras. Pero ¿por qué la pongo aquí? Porque muchos autores estoy viendo que las ponen morfosintácticas o de construcción y las pone exactamente en este. Yo no le encuentro lógica en ponerla aquí, pero igual la pongo y les hago la aclaración que esto que la puse en ambas estas intencionalmente, ¿no? Porque creo que incluso en los dos materiales que les subo, creo que en las dos también los coloca en este mismo orden, pero pues por lógica no se repite nada. Por eso yo no encuentro yo no la pongo aquí y sí he visto que varios autores tampoco la colocan aquí. El siguiente es el polipote, que es la repetición de un verbo o sustantivo, pero en diferentes tiempos o conjugaciones. Dama, damas y damita. Hoy presentamos tal, ¿no? Mientras vive el vencido, venciendo está el vencedor. Simplemente es la misma palabra, pero ya sea cambiando la conjugación, cambiando los tiempos en caso de que sea verbo, y ya puede ser es un polipote. Ya casi acabamos estas segundas, las morfosintácticas, ya casi, no se desesperen. Y ahora sigue uno de mis favoritos, que es el calambur. Que el calambur es un juego de palabras donde se unen o separan dos palabras para formar otro sentido. En el siguiente ejemplo es un verso de Quevedo que él se lo escribió a la reina. Cabe aclarar que la reina tenía un problema al caminar y era muy delicada con eso y no era muy comprensiva con las burlas, así que bueno, les leo, ¿no? Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Si leemos, pues normal, ¿no? Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Si leemos solo la segunda parte, su majestad, o sea, su reina, escoja. Aquí llega el calambur en separar esta palabra en escoja, o sea, que tienen problemas de caminar y pues obviamente se lo dedica a la reina, creo que se lo llevó a decir incluso. Y pues la reina no era gran versada en la poesía y en las figuras retóricas, así que Quevedo siguió viviendo después de eso. No fue fusilado.
Pero el calambur me encanta. Esto, si buscan ejemplos ahí, va a haber muchos que son muy divertidos. Incluso creo que he escuchado refranes mexicanos que usan calambur o este también lo he visto en la tele mexicana varias veces. Estos son de mis favoritos. Estos no les pongo ejemplos, ¿no? Pero estos son de los que yo cuando escribo son los que más uso porque estos son muy usados en lo que viene siendo la narrativa o los libros. Los que lean a Stephen King van a darse cuenta que Stephen King usa este tipo de descripciones desmesuradamente. ¿Y qué es una descripción? Pues simplemente es describir algo, vaya, ¿no? ¿Qué explicación les doy? Pero claro que tiene sus tipos, ¿no? Y cada tipo es una explicación, perdón, una descripción específica. Por ejemplo, la prosopografía es el físico de alguien. Simplemente describirlo, cualquier descripción, sea en prosa o en verso. Em, por ejemplo, tenía pelo entrecano, ojos recios pero cansados, una nariz aguileña y su boca parecía dibujar una línea recta de lo serio que estaba siempre, ¿no? El siguiente es la topografía, que es la descripción, pero de un lugar. Eh, Mexicali es un lugar árido, soleado, sí, sí, no tiene edificios grandes, es, usualmente hay sol y rara vez llueve en el año. Las temperaturas suelen ir de los tantos grados a los tantos grados, etcétera, 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 ¿no? Perdón. El siguiente es la etopeya, que es las cualidades internas o mentales, ¿no? Que aquí es también de una persona o de un grupo de personas, pero nada de cualidades físicas, solo cualidades mentales. Es amable, inteligente, es sofisticada, tiene un gran amor por el arte. Todo este tipo de descripciones de alguien que sean internas es una etopeya. Y el siguiente, que es el retrato, es, digamos, la combinación de la prosopografía con la etopeya, que es una descripción de alguien, tanto física como mentalmente, que simplemente es mezclar ambos, ¿no? No tiene así como que mucho, mucho más, ¿no? Y estas tres son muy, muy fáciles, pero estas tres van a ir directamente para su tarea de algunas que ustedes pueden buscar y ejemplificar para agregarlas a su cuadro comparativo, ¿no? Esas son las primeras tres. Yo les voy a dar 10 al total de estas diapositivas, de este video. Les voy a dar 10, ¿no? Esas son las primeras tres que pertenecen a estas, las morfosintácticas, que es el hiperbatón, el paralelismo y la dilogía. Ahora sí, vamos por las últimas, ya la recta final, ahora sí. Ya casi se acaba el video. Ya casi se pueden ir a comer y descansar, chicos, no se preocupen, que es la semántica o dicción. Y vamos a empezar por bueno, vamos primero a decir qué es, ¿no? Que es la alteración del significado o la forma de las palabras. Aquí vamos a manejar los tropos, que son uno de los más conocidos. Tal vez muchos no los conozcan por tropos, pero ya cuando vean cuáles son van a decir, ah, sí es cierto. Pero primero vamos a empezar por los más generales que todavía no entran a ser tropos. Por ejemplo, la antítesis, que es un contraste de ideas, pero, conservando la lógica, o sea, que tengan lógica, que tú digas, oye, pues sí es cierto, sí puede, que es ayer nació y mañana morirá, cuanto más te amo, más me odias, que todos estos son contradicciones, o sea, nacer y morir, amar y odiar, sin embargo están manteniendo una lógica. Y el que sigue, que es la parábola, es un contraste de ideas, pero que no conserva la lógica. Aquí es como que, bueno, esto ya se oye un poquito más poético, un poquito más filosófico tal vez, no tan lógico como lo otro, ¿no? Porque los otros eran que cuanto más te amo, más me odias, que puede ser algo, algo totalmente real, ¿no? Yo entre más quiero a mis alumnos, ellos más me odian por dejarles tareas gigantes, que es algo verdadero, ¿no? Mientras que en la paradoja no conservan ya ese sentido, ya son ilógicos, ¿no?
los sonidos del silencio, te escucho más fuerte cuando, perdón, te escucho más fuerte cuando tu voz calla, que esto pues ya va un poquito más al sentido poético que al sentido lógico. La hipérbole, esta me encanta también. Estoy seguro que también la usan mucho ustedes, que es una exageración de una característica de manera desproporcionada. Este café es tan cargado que reviviría un muerto. ¿Qué otra? Ese tipo es tan alto que choca contra las paredes, contra el techo, ¿no? La hipérbole es una de las más fáciles de identificar y también pues es una de las que incluso yo les he escuchado muchos de ustedes decirlas, ¿no? La prosopopeya es muy fácil de identificar, que es la personificación de las características, que por cierto está mal escrito porque le falta ahí un acento, de la personificación de las características humanas o a objetos y animales, ¿no? El mar extendió sus dedos y luego se los tragó en venganza por toda la humanidad. Aquí que tenemos algo que es el mar, que el mar no está vivo, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a agregarle características humanas como dedos y luego el sentido de la venganza, ¿no? Que pues obviamente el mar no tiene sentimientos, pero le estamos agregando este sentido de venganza contra algo y extender sus dedos, que estamos agregando características que pudiera tener un humano. El siguiente, aquí están otras 4 que son la ironía, el eufemismo, el apóstrofe y el litote, que están fáciles, pero estos son 4 más que van para su tarea. Ya tienen 7, los 3 que vimos antes y estos 4. Y ahorita les voy a dar otros 3 para que vayan agregándolos a su tarea, ¿no? Y ahora sí llega el momento de ver los tropos. ¿Qué es un tropo? Es una subfigura que se basa en el significado de las palabras o frases. Este se basa totalmente en los significados. Y vamos a empezar con uno de los más conocidos, pero que también suele ser uno de los que más fácil se confunden, que es la metáfora, que es se compara un término real y uno al que se quiere atribuir una de estas características. O sea, yo tomo algo real que tiene características muy típicas y luego se las quiero atribuir a algo más. Por ejemplo, el oro que es amarillo, que es dorado, y veo a alguien con el pelo rubio. Mira, tu pelo de oro. Entonces, ¿qué hago? Estoy agarrando algo real que es el oro, que es dorado, amarillo, brillante, como lo quieran ver, y lo estoy comparando con el pelo de esta persona, ¿no? Le quiero atribuir esto. Y aquí tenemos 2 ejemplos, que es tus ojos de mar y vi las cascadas en tu cara. Cada uno de estos son metáforas, pero son de 2 diferentes subtipos. Que esto sí los voy a decir para que no se confundan, que las primeras son las metáforas que se encargan, que tienen al objeto directo. ¿A qué me refiero con el objeto directo? Por ejemplo, aquí estamos mencionando directamente lo que son los ojos de la persona, que son, y ya los comparamos con el mar, ¿no? Tus ojos de mar. En el cambio, en la segunda, aunque también estamos hablando de los ojos de una persona que está llorando, aquí nos mencionamos que esto es una metáfora en ausencia, que nada más mencionamos vi las cascadas de tu cara, o sea que la persona estaba llorando. Aquí no mencionamos vi que tus ojos sean cascadas o vi las cascadas en tus ojos y aquí no, pero sigue siendo una metáfora. ¿Por qué? Porque se entiende que estamos hablando, que aunque digamos cara en general, estamos hablando que la persona está llorando por los ojos, ¿no? Esto es una metáfora en ausencia. O sea, pueden ser tanto en presencia como mencionar la cosa, como en ausencia. Y ambas siguen siendo metáforas totalmente comunes. Y se suelen confundir mucho con el símil, que es una comparación que suele confundirse mucho con la metáfora, como lo estaba diciendo, ¿no? Sin embargo, el símil es muy fácil de diferenciar porque aquí es una comparación directamente. En la metáfora, aunque sí es una comparación, bueno, más que una comparación es atribuirle a algo una característica. Aquí se la estoy atribuyendo
y aquí lo estoy comparando. Si ven, son los ejemplos, son los mismos ejemplos, que es: vi tus ojos como el mar, o sea, tus ojos azules. Acá vi tus ojos de mar, tus ojos azules. ¿Qué significa? Y aquí vi tus ojos como el mar. ¿Ven? En la simple verdad, como ya marca una diferencia. Metáfora, atribuir una característica. Atribuir una característica. Símil, comparación. Cosa A, los ojos azules. Cosa B, el mar azul. Las comparo. El siguiente, de hecho este lo copié de uno de los PDFs que les puse, porque no iba a ponerme a hacer tantos ejemplos, la verdad. Iba a tardar mucho, y mis ejemplos ya ven que son un poquito largos. Así que esto los puse, ¿no? Aquí viene con los subtipos, que es la metonimia, que es designar a algo por una de sus características, ya sea por causa-efecto, ya sea por el uso de algún instrumento, por un símbolo o por una procedencia. Aquí vamos a ver el primero, que es de causa-efecto, que es respeto a las canas. ¿Qué significa esto? Respeta a alguien porque ya es viejo, o respétalo porque ya es mayor, ¿no? El de causa-efecto, que es, por ejemplo, lea Cervantes o compra un Picasso, es obviamente no lea a Cervantes, o sea, no vas a ir a leer a Cervantes, sino vas a ir a leer un libro hecho por Cervantes. Y compró un Picasso, no es que haya comprado una persona que se apellida Picasso, sino que se compró un libro, una pintura del pintor Picasso. Siguiente, continente y contenido. Se comió 3 platos. Obviamente no estamos hablando que se comió 3 platos así de vidrio a mordidas, sino que se comió 3 platos, no, se comió 3 platos de mole. Aquí entra un vaso de agua, ¿no? Que estamos diciendo que un vaso con agua, que será una metonimia. Para los que tenían duda de que si vaso de agua está bien dicho, depende. Si lo dices literalmente, pues no. Pero si lo dices, pero si te preguntan, no está bien dicho porque es una metonimia, que es de contenido y de continente y contenido. Así que está bien dicho, un vaso de agua. Siguiente, procedencia y producto. Que aquí tengo el de sírvame un jerez. El siguiente es de símbolo y cosa significante, que es traicionó su bandera, que pues por bandera se entiende pues a patria, ¿no? El de instrumento y de quién lo maneja es el mejor violín de la orquesta. No significa que el violín esté ahí solito, ¿no? Sino que la persona que toca el violín pues es la mejor. Un respirito. Y las últimas 3 palabras, las últimas 3 que van a agregar a su tarea van a ser estas, que es la sinécdoque, la sinestesia y el símbolo, ¿no? Ahora sí, la tarea, pues ya les había dicho que modifiqué la meta, porque pues esta semana tenemos 2 días y medio menos. Usualmente empezamos las metas los lunes, pero por esta extensión del trabajo que le dimos a la meta anterior, pues lo vamos a cambiar un poco, ¿no? Primero, los que ya leyeron ahí lo que teníamos que hacer desde la primera semana que les subí los planes de clase de todas las semanas, de todo el semestre, perdón, pues ya vieron que es un trabajo individual. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Vamos a hacer un poquito más flexible. Vamos a dejarlo en un trabajo grupal de 1 a 4 personas. Si alguien dice, yo trabajo mejor solito, por mis horarios no me acomodo con alguien más, pues siempre está la opción de hacerlo solo, ¿no? Por eso de 1 a 4 personas. Analizaremos los poemas. Aquí le pongo los que sean necesarios, porque si ustedes en un solo poema encuentran las 20 figuras retóricas y las justifican de por qué esa figura retórica, pues ya tienes tu trabajo hecho en un solo poema. Recuerden que son los poemas que ya estamos manejando desde la semana pasada. Es el mismo PDF. Si ustedes dicen, no, pues yo en un poema encontré 10, en el otro encontré 8 y en el otro pues ya encontré las 2 que me faltaban, pues ya con esos 3 poemas tú ya tienes tus 20 figuras retóricas ejemplificadas
y ya tienes una parte del trabajo. ¿Por qué una parte del trabajo? Porque identificar las figuras retóricas va a ser, digamos, una parte del trabajo. Y la otra es hacer un cuadro comparativo con por lo menos 10 figuras, incluyendo las 10 que les di. Entonces aquí muchos van a pensar, dice por lo menos 10, pero ya nos dio 10 y dice que esas incluyen esas, entonces pues con que haga las que me dio el profe, ya tengo la tarea. Sí, en teoría estás en lo correcto. Sin embargo, como te digo, yo te di bien poquitas, te di, creo que te expuse nada más como 20 o 30 y luego te di 10 para buscar. Pero en estas pues hay un montón más que faltan. Está el Nichenabisme que yo te dije que me gustaba mucho. Está eh, el sonsonete, la autocorrección, la metástasis, el hiato, eh, el aquenismo, los modismos, los neologismos, el adignatum, mm, los litotes, la hipérbole si la dije, la sirmia también, eh, los eufemismos, el apóstrofe, la porosumacia, bueno, hay un montón, el sarcasmo también, el sarcasmo entra aquí también, o sea, hay un montón de figuras que no estoy mencionando. Y entonces si tú dices, oh, yo encontré esta figura retórica en un poema y ya completo mis 20 y ya no sigo buscando, pero esta no viene ni en las 10 que me dio el profe de buscar, ni en las que nos expuso. Entonces, ahí sí tendrías que agregar a tu cuadro comparativo una onceava, que sería, por ejemplo, yo encontré sarcasmo. Pues sabes que estas 10 que yo te puse, pues tú le agregas una más, que es el sarcasmo, y ya vas a tener 11. Y ahora sí, porque quiero aclarar que todas las figuras retóricas que encuentren en los poemas hasta encontrar sus 20, esas, esas sí tienen que estar marcadas, ya sea que yo les expuse aquí o en su cuadro comparativo, en cualquiera de las dos. O sea, si encuentran una anáfora, no tienen que ponerme en el cuadro comparativo anáfora. ¿Por qué? Porque ya entiendo que ustedes se la saben porque la vieron aquí y luego buscaron más ejemplos en internet. Pero si ustedes me ponen, por ejemplo, el, mm, las, si, no sé, el neologismo, ¿no? Mire, profe, aquí encontré un neologismo. Y tú ves, aguanta. El neologismo yo no te lo expuse. Yo sé que es un neologismo, pero yo no te lo expuse. Y en tu cuadro comparativo no me pusiste ese neologismo. Entonces, esa no te la voy a contar en el análisis literario que me vas a entregar. Así que entonces tengan en cuenta que es la tarea hacer su cuadro comparativo con al menos las 10 que yo les di. Y si ustedes le quieren agregar más, pueden agregarle más a su cuadro comparativo. Recuerden, como cuadro comparativo quiero que es a, a, en dónde está acomodada, si es fonética, eh, si es semántica, si es de construcción, o sea, en la cual está, qué es y un ejemplo. Entonces ya de esas pueden buscar en lo que es los poemas y ya cuando encuentren 20 y me marquen ahí, mire, profe, aquí eh, cuando, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Aquí, profe, cuando te explica que se sentó en su sillón enfrente de la chimenea sobre el busto de Palas, que es una estatua, eso es una topografía porque te está describiendo la habitación. Ok, perfecto, ya tienes una. Profe, mira, aquí cuando le pregunta al cuervo si conoce, si Leonor está muerta, como él ya sabe que está muerta, entonces es una pregunta retórica. Ok, ya llevas dos. Síguele así, ya pues hasta que tengas tus 20, ¿no? Recuerden, todas las figuras retóricas que me pongan ahí en los poemas que identifiquen, tienen que estar, o uno, que yo se las haya dicho aquí, o dos, tienen que estar en su cuadro comparativo. ¿Cómo vamos a entregar el cuadro comparativo? Por Drive o por PDF. ¿Por qué? Porque así es más fácil revisarlos en cualquiera de estas dos y es más fácil que yo les ponga las anotaciones. Olvidando, les dije que les iba estos dos
archivos, estas dos ligas. Eh, hay más, pero las otras no eran de fuentes tan confiables, algunas tampoco son de fuentes muy confiables. Estas son recopilaciones. Una que es la primera, por ejemplo, que es la figura retórica, que es un PDF. Esa está muy bien acomodada, sin embargo, tampoco está... es un cuadro gigante ese, y pues te viene lo que es qué es la figura retórica, y luego te vienen ejemplos de la figura retórica, y luego viene un tercer, ¿cómo se llama? Un tercer recuadro que es por qué se usa o cuál es la finalidad. Que en ese tercer recuadro que, donde explica la finalidad, yo ahí sí encontré varios errores. En lo que es la figura retórica y la definición y ejemplos, los encontré muy bien, todos estaban muy bien definidos, definiciones muy fáciles de entender y ejemplos pues varios, ¿no? Como les dije, incluso algunos los usé en esas diapositivas, pero en la finalidad de uso sí encontré varios errores. Por eso les digo, es como que está muy bien para ver los ejemplos, pero no tanto como para ver las finalidades. Y en el otro, en el retoricas.com, es, es un blog que iniciaron hace muchos años, creo que es, bueno, es del 2009, y lo dejaron de actualizar. En ese también lo estuve revisando y dije, tienen muchas figuras retóricas y están muy bien explicadas y tienen varios ejemplos también. Sin embargo, algunas sí vi que estaban acomodadas, como les diré, que tenían, por ejemplo, algunas de dicción en las de repetición. Entonces ahí sí sería que si van a buscar figuras retóricas ahí, que pueden ver los ejemplos, pueden revisarlos, solo que antes de acomodar en su cuadro comparativo, sí como que denle una revisadita mental de, espérate, a ver, ¿cómo que una figura de repetición si no está repitiendo nada y en cambio está cambiando el significado? Entonces tendría que ser semántica, no tendría que ser repetición. Así, o sea, nada más para que le echen una pensadita antes, ¿no? Encontré otros textos que están un poquito más completos, sin embargo, son de paga, que son en un libro de análisis literario, que los que vayan a entrar en literatura o que estén en literatura, les recomiendo mucho ese libro. Ese libro no solo trae figuras retóricas, trae todo lo que viene siendo eh, tipos de texto, tipos de lenguaje, ejemplos, trae diagramas ya. O sea, es un libro muy práctico para los que van a iniciar, ya sea en la literatura como maestros, ¿no? Se los recomiendo. Luego, si quieren, les paso lo que viene siendo la foto de la portada, y el autor y pues el nombre completo. El nombre es Análisis Literario, que está muy completo para que ya sea que lo compren digital o lo manden pedir físico, a cualquiera de los dos les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Aquí pues sí les diría que busquen en diferentes páginas, que comparen información, porque recuerden lo que les estoy diciendo, depende del autor y de la institución que estén buscando, van a tener ligeras diferencias. Así les pediría que comparen la información antes de agregarla. Y pues cualquier duda o comentario, ya saben cómo encontrarme, ¿no?